Creo que tú lo sabes bien, el tiempo no existe. Ujú. Es una pregunta con la que necesariamente perdemos. ¿Me explico? Entonces, Mm, es que si hago esto, no puedo esto. Pues ya nomás con el pobre hecho de estártelo preguntando, ya no vas a poder. Lo que tiene uno que hacer para dominar el tiempo, si se valga, es echarte a andar con orden y el tiempo se te multiplica. Los directores que más se conocen, lo dije ya hace un momento, son mucho más efectivos, ujú. no toman riesgos innecesarios, preguntan y vuelven a preguntar. Finalmente se hacen prudentes. Mentores. Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a este set que está increíble. Mi invitado de hoy es el doctor Salvador Cerón. Salvador es uno de los consejeros de empresas más destacados en México. Él es economista, maestro en administración y doctor en educación con la distinción Magna Cum Laude. Tiene posgrados en políticas económicas, dirección de empresas y filosofía social, tema alrededor del cual ha desarrollado un amplio trabajo editorial. Salvador es autor y escritor que ha publicado sobre economía, gestión empresarial, educación y desarrollo y un sinnúmero de notas técnicas y artículos para fines académicos y de difusión. Es un activo colaborador de instituciones de filantropía de apoyo al desarrollo social de grupos vulnerables y la promoción del Estado de Derecho. Se ha desempeñado como profesor e investigador en diferentes instituciones de educación superior, en donde ha enseñado economía, estrategia, dirección y ética empresarial, y donde ha formado a jóvenes economistas, maestros en administración y doctores en educación. Por más de 4 décadas ha dado seguimiento al entorno económico y de los negocios en México y ha dictado más de 3,000 conferencias en foros de liderazgo, responsabilidad social y desarrollo empresarial. También ha contribuido en el desarrollo de un buen número de grupos empresariales, familiares como consejero o encabezando órganos de gobierno. Es un observador entusiasta que disfruta de vivir el presente con perspectiva del futuro. Eso me encanta y también su manera de ver los problemas y el progreso. Y en esta entrevista hablamos de varias cosas y entre ellas de las motivaciones principales que mueven al hombre. Hablamos de qué hace un consejero de empresas, cómo relacionarte con el tiempo para usarlo a tu favor y cómo vivir con inteligencia y sirviendo al mundo, de forma que tú vivas en plenitud. Me encantará saber de ti qué es lo que más te gusta y qué es lo que más te sirve de esta entrevista con el doctor Salvador Cerón. O sea, estoy ansiosa de que le escuches, que te lleves un montón y ya sabes, quiero recordarte que cada 7 semanas empezamos Mentores Lab. En Mentores Lab es un grupo de personas que nos reunimos y vamos leyendo un libro, cada quien lee los capítulos que corresponden y llegamos a la sesión para comentar los temas del libro y para hacer ejercicios prácticos de llevar los temas del libro a nuestra vida diaria. Yo dirijo las sesiones. Entonces, normalmente son temas que tienen que ver con liderazgo, con cultura, con disciplina, con hábitos, con dinero, de tal forma que vayamos ampliando nuestra perspectiva y siendo personas que servimos mucho más al mundo. Entonces, bueno, ya sabes que empezamos Mentores Lab cada 7 semanas, todo lo posteo en mis redes sociales de Mentores con Maite y también Maite Valverde de Loyola. Gracias por escuchar, gracias por compartir y acuérdate que estamos en YouTube, Spotify y iTunes. Disfruta la entrevista con el doctor Salvador Cerón. Mentores. Salvador, bienvenido, qué gusto que estés en Mentores. El gusto es mío, Maite. Agradecido por tu invitación. Uh-huh. Pues mira, hay tantas cosas que aprenderte, que preguntarte, que espero que poder aprovechar el tiempo muy bien. Y me gustaría empezar preguntándote, cuando estabas más chico, ¿tú con qué soñabas? ¿Tú qué querías ser de grande? ¿Qué querías crear en tu vida? Pues mira, tu pregunta me remonta a mis primeros años. La verdad es que esa pregunta se la formula uno cuando quiere uno tal vez elegir la profesión, los estudios, ¿no? Sí. Porque de más chico, mi único interés o visión era el replicar a mi padre.
que me fue un enorme ejemplo de trabajo y de valores. Pero después, cuando fue el momento, como te digo, de elegir por dónde quería yo encaminar mi vida, pues fue cuando te planteas por primera vez qué quieres estudiar, ¿no? O más que qué quieres estudiar es qué necesito estudiar para llegar a ser lo que quiero ser. Entonces, lo que yo quería hacer era una persona que tuviera la posibilidad de influir en otras, y de ayudar, de poder servirlas. Situación que debo decirte que al día de hoy ocupa mi tiempo completo. Ujú. O es enseñar o es servir, serles útil de muy distintas maneras. Y creo que eso se ha cumplido. Decidí estudiar economía Ujú. porque era un área que me daba la posibilidad de entender el mundo desde una perspectiva que en mi opinión era muy aguda, muy clara, muy objetiva. Y, y ahí fue donde empecé. Luego me fui al área de administración o de gestión de los negocios y finalmente fui a estudiar un doctorado o hacer un doctorado en educación, lo cual me puso ya como que llevé todo el agua a un terreno particular o específico. Y ahí fue profundizar campos que me interesaban, pues el de la economía, el de los negocios, el de las empresas familiares, pero luego el de la filosofía social. Y ahí fue donde fui haciendo mi preparación, o más que preparación, fue la formación en paralelo que iba yo requiriendo para completar lo que ya venía haciendo. Tuve la suerte de empezar temprano. ¿A qué edad es temprano? Pues yo a los 22 años ya estaba muy eh, orientado a la educación, daba clases particulares y después ya fui invitado a distintas universidades y antes de terminar la carrera, pues ya estaba en funciones en la escuela en la que me gradué, me invitaron a quedarme de docente y y de entonces a la fecha no he detenido ese camino. ¿Cómo te dieron la distinción magna cum laude Bueno, en el esa fue doctorado? en el doctorado. Me la dieron por lo que consideró el jurado y la universidad una aportación en materia de modelos educativos, en historia de la educación en México y en filosofía educativa. Ok. Entonces, como que reunía tres campos dentro de la misma disciplina y consideraron que había ahí una aportación. Yo, en mi opinión, fue una sistematización y si hubiera algo de originalidad, pues estaba más bien en volver a poner al centro de la educación a la persona en ese trabajo y no y sacarla de la concepción a veces instrumentalista o socializante de la educación para ponerla en la perspectiva más radical e importante, que es el de la educación como formadora de personas, como propiciadora de las potencias de la persona. Eso fue el, la razón del magna cum laude. Por supuesto, también el que había habido desde el punto de vista académico, una trayectoria de
calificaciones en las distintas áreas del programa que merecían el magna, cum laude, y yo creo que eso, que el jurado así lo apreciara, ¿no? Eso fue la razón, ¿no? Qué increíble. Y te iba a preguntar, ¿cuál es tu enfoque o en dónde pones la atención para que alguien pueda expresar este potencial? Porque al final somos únicos, ¿no? Pero hay formas de desarrollarnos, de pulirnos, para que entonces el Bueno, florecimiento de cada uno se dé. mira, para responder a tu pregunta, creo que conviene separar cómo poner al centro de la persona en educación, y entonces uno puede hacerlo desde la perspectiva de las instituciones o de la política educativa, pero por sobre todo me parece que es en el aula, ¿no? Y la manera como te acercas a una persona y buscas en su interior sus potenciales y haces todo esto con el mayor respeto, atendiendo al cuidado de su dignidad. Y cuando haces esto de manera cuidadosa, sistemática, y te preparas para ello, pues la persona se siente atendida, se siente en el centro, y entonces es más fácil dejar de estar enfrente para ponerte a su lado y junto con ella tratar de ir hacia adelante, recorriendo los caminos que para esa persona pudieran ser los más propicios, Sí. pero ¿Tienes algún aporta. ejemplo de alguien que te hayas puesto a su lado para que tomara caminos más propicios y al final ha resultado positivo? Sí, claro. Pero quería antes de esto decirte, Maite, que lo mismo es en el aula que fuera del aula. Y mi práctica más extendida hoy, después de 40 y casi 5 años de dedicarme a ello, la tengo o la vivo en el acompañamiento de gestión con directores y presidentes, que también es educación. Y Sí, o el aula, que mi aula hoy es la sala de consejo. Entonces, a mí me ha gustado desarrollar en el aula de consejo, para hacer el paralelo, el de poder aprovechar el momento de una toma de decisiones en donde quiero ser empático, busco ser empático para poder transmitir, pero me pongo en los lugares o en el lugar del que ha de tomar la decisión o del que ha de recibir el consejo o del que ha de recibir la indicación o el mandato, para no solo se entienda, sino sobre todo se acepte, se sepa también qué hacer, y el otro quiera y haga. Entonces, en esta secuencia, pues mi vida transcurre todos los días. Yo no tengo un solo día en donde no esté en cuando menos 2 o 3 juntas de este tipo o reuniones de este tipo. Entonces, lo mismo es en un área de gestión que en un tema de perfeccionamiento directivo o en un ejercicio de liderazgo y comunicación a un equipo de trabajo. Entonces, es ahí donde, respondiendo a tu pregunta, puedo ponerme a un lado del director o del ejecutor del mandato y entenderlo y lo que piensa y lo que puede sentir para ayudarlo a que lo haga, o que haga de la mejor manera posible para que él consiga sus resultados, pero se sienta pleno o se sí. sienta ejercitando sus potencias. Cuando es en una junta de consejo, pues es aportando la información o la experiencia, ponerla en la mesa a fin de que se pondere de la mejor manera
una situación y se pueda hacer un análisis lo más objetivo posible y que entonces el grupo pueda ponderar y tomar su decisión de una mejor manera. Entonces me gusta, por ejemplo, utilizar como método siempre la pregunta. Me explico, bueno, ¿y qué harías en esto? ¿O cómo harías esto otro? En lugar de mandar un mensaje, vamos a decir, prescriptivo de hay que hacer esto, a veces sí, por el imperativo de un momento o de una verdad objetiva o de un riesgo inminente, pero cuando tienes la posibilidad de que el otro o el grupo piense, se cuestione, piense y pondere, pues la decisión siempre es mucho mejor y por sobre todo muy satisfactoria. Bueno, esto lo hago, me toca hacerlo, gracias a Dios, diario. Y, y eso es lo que, digamos, termina siendo la expresión concreta de lo que me preguntabas, ¿no? O sea, si yo pensara en cualidades que se requieren para hacer esto, lo primero que me vino fue empatía y estrategia. Bueno, No sé si hay más. Bueno, sí, mira, sin duda alguna empatía y sin duda alguna yo diría que metodología. ¿Me explico? La manera como vas a abordar las cosas depende del objeto del cual se trata, pero, y digo así, pero del sujeto. Entonces, el objeto te define un método, pero el sujeto te dice cómo. ¿Me explico? Entonces, en este campo de social, del management, pero como decía un profesor al que aprecié mucho, dice, saber hacer que se haga, tienes que ponderar y otra vez es poner a la persona al centro, al sujeto, porque no es el sujeto, en este caso el hombre o el tomador de decisiones o el que se va a ver afectado, no lo puedes ver como una cosa, lo tienes que ver como una persona con dignidad que requiere respeto y si le queremos hacer realmente un bien y no solo que uno esté bien y acierte, sino hacerle un bien a la persona, pues tienes que considerar a la persona, al sujeto. Entonces, pues decía que sí, desde luego es asertividad, es saber qué decir, qué no decir o en qué momento decirlo y a quién decirlo, sino también tener un método según el objeto, pero la habilidad para adaptarlo al sujeto. Ahora, después de esto, pues una persona que se dedica a esto no solo ha de tener método y asertividad como cualidades o como conocimientos, competencias, sino tiene que tener la competencia del área en la que se ocupa. Y lo mismo en un tema, vamos a decir, de estrategia que un tema operativo o más táctico, ¿no? Es decir, y no es lo mismo si lo haces en un área de finanzas que en un área comercial, pero por sobre todo pensando en quién va a hacer esto para que el error se minimice, ¿sabes? El error. El ser humano tiende al error de apreciación, porque lo vemos todo con nuestros propios ojos y oímos muy poco. No ponderamos lo que otros ven y lo que otros piensan, y entonces se cometen muchos errores. Entonces, por eso es importante conocer el campo, pero entender cómo cada persona, yo diría, y personalidad, tendemos al error. No es que tendamos al error intencionalmente, sino buscando no fallar, fallamos, ¿no? Y, Claro.
Y eso es importante, darte cuenta y ayudar, ¿no? En ese sentido. ¿Cómo? Porque creo que cuando cometemos errores, muchas veces nos da vergüenza y saber atravesar esa vergüenza con entereza, porque la vergüenza puede frenarnos para no seguir o para continuar cometiendo errores. ¿Cómo, qué dirías al respecto? Mira, desde luego el que comete un error se siente apenado, y se puede sentir apenado frente a los demás, pero a veces la pena cuando lo cometes y frente a los demás, te das cuenta y te disculpas, en realidad es una extraordinaria oportunidad de crecimiento. Pero cuando cometes un error, dices que te apenas, en realidad es solo un ejercicio individual, te molesta porque no cumpliste con la expectativa que tú tienes de ti mismo. ¿Me explico? Sí. A veces lo ocultas, ¿sabes? Y entonces lo que un error te puede llevar a un ejercicio de humildad, que es crecimiento, también un error te puede llevar a un ejercicio de silencio, y es soberbia. Y la soberbia no te hace crecer, la soberbia te hace incluso más propenso al error. Porque empezamos a pretender, a ser pretenciosos. Así es, así es. Entonces, la clave está en que una persona busque o entienda que en quien dirige, por ejemplo, la cualidad ha de ser la humildad. La humildad, un director es mucho más efectivo y mucho más trascendente en su relación con los demás, en tanto más humilde es. Y sin embargo, la creencia de muchos es justo al revés, ¿no? ¿Cómo ser humildes? eh, Haciendo mucho ejercicio de introspección y en la medida que puedas reconocerte como eres, y cuando digo reconocerte como eres, no es que uno se reconozca necesariamente eh, muy grande en todos los aspectos que uno espera deba uno tener, sino sobre todo que puedas ser capaz de distinguir para lo que sí eres bueno, para lo que no eres bueno, y para lo que eres bueno, hasta dónde eres bueno, y bajo qué circunstancias lo puedes hacer bien, porque no somos siempre buenos en todo, sino que hay circunstancias, situaciones, bueno, incluso personas con las que te relacionas en donde eso se puede mostrar y otras donde no. Entonces, solo observándote, Maite, de verdad observándote, preguntándote con naturalidad, sin presión de nada, simplemente de una manera, ¿cómo te diré?, natural y relajada. Y la verdad es que los directores que más se conocen, lo dije ya hace un momento, son mucho más efectivos, no toman riesgos innecesarios, preguntan y vuelven a preguntar. Finalmente se hacen prudentes. Es decir, quien no se conoce es imprudente. O sea, de repente hace cosas que no le correspondían o estaban desproporcionadas. Y una persona que dirige o que manda sobre otras no puede no ser prudente, porque el riesgo no es de él solo, lleva al riesgo a otros. Sí. Es que estaba pensando
Dime. Ujú. No, a tus órdenes. No, que estaba pensando que hay veces donde queremos llevar a cabo proyectos, empresas, y realmente es como por compensar carencias, o sea, como quiero poder, quiero éxito, pero creo que ahí está un poco la educación, en hacerte conectar con por qué realmente quieres hacer este proyecto, este emprendimiento, y que no venga de la imprudencia, ¿no? Que es como pues no sé, no sé tú cómo lo veas, pero creo que los proyectos exitosos y los líderes efectivos o con los que es un gusto trabajar, en parte es porque tienen mucha claridad y a lo mejor no hay tanta pretensión, o a lo mejor sí, pero lo van corrigiendo. ¿Tú cómo ves esto? Porque al mismo tiempo yo creo que tú lees, ¿no? Si estás en un consejo, y puedes ver si los está moviendo el poder por el poder o más dinero, o si hay una causa de progreso, ¿no? Como un sentido de progreso. Desde luego, mira, detrás del emprendimiento, entendido como una acción, un emprender, un ponerte en marcha, puede haber motivaciones muy diferentes. Ujú, Las hay positivas y lineales y las hay complejas y negativas, pero también las hay positivas complejas, ¿no? mm, Es decir, este, hay tres motivaciones que mueven al hombre. La primera es una motivación que tiene que ver con algo que necesitas, como estás tú diciendo, ¿no? Es decir, a mí me mueve hacer algo porque necesito el beneficio o la consecuencia de esa acción por emprender, ¿no? Y puede ser sana, lineal y positiva, pero puede ser una fantasía, ¿no? ujú, Que no es del todo insana, pero es del todo irreal, ¿no? Y entonces me lleva por un camino que no necesariamente va a ser efectivo pero sí entretenido para unos. Pero así como digo esto, que no tiene mayor consecuencia que salga bien o que te entretengas, hay también quien se mueve equivocadamente. Cuando no te conoces y actúas por la inversa de lo que supones conocerte, por lo que no tienes, me explico, por lo que no puedes, pues entonces te encaminas por vías difíciles y que van a ser dolorosas. Pero también las hay muy negativas, muy negativas. Y entonces te mueves por no intereses sanos, sino malsanos, ¿no? No por gusto, sino por voy a llamar disgustos, ¿no? ¿Cuáles serían intereses no sanos? Pues cuando no buscas el bien o la verdad, explico, y buscas satisfacer algo que podría ser perverso, como por ejemplo el poder o una pasión, mala, ¿no? Ujú, Este, pues ahorita, por ejemplo, he estado leyendo eh, un libro sobre el señor Putin, ¿no? Y entonces te vas dando cuenta, bueno, yo voy en la lectura dándome cuenta cómo una persona puede emprender una cosa como la que estamos viendo hoy, ¿no? ujú, Que puede disfrazarse o narrarse eh, pretendiendo justificar algo que es injustificable, ¿no? Y sin embargo, en las mentes de muchas personas, pues se va a veces presentando el bien, el mal como bien y lo que yo pienso como si fuera la verdad, ¿no?
y entonces vas trastocándolo todo y pues eso tiene fuertes y malas o perversas consecuencias. No sé si te respondo con eso. Hay temas de tu historia personal, en tu circunstancia particular y en un momento de presión, situaciones, coyunturas que hacen que la gente pues muestre no necesariamente lo que es del todo bueno ni para él ni para los demás, pero sienten que y lo justifican como muy bueno. Como también hay otros que creen que como piensan es lo que les conviene a todos, ¿no? Claro. Este, Es que aquí pues estaba pensando en, por ejemplo, hay estudios de McKinsey que dicen que creo que una mujer necesita como el 90% de seguridad, o sea, de sentir que está segura en un área para tomar la decisión, para aceptar un proyecto, y los hombres a veces con el 68%. Entonces, a veces digo, ¿qué tanto nos falta más seguridad en decir, va, yo voy a tomar el riesgo y hacer lo que pueda? ¿Y qué tanto a veces es una imprudencia? Porque a veces tiene, o sea, es un tema como de creer en ti, también de tener las habilidades, pero de riesgo también, como que uno tiene que arriesgarse y aventarse. bueno, entonces vale la pena distinguir que este, de manera particular en cuestiones de género hay circunstancias y situaciones que han hecho que culturalmente se viva de una manera un poquito diferente, ¿no? Ujú. Injusta, pero diferente. Este, Sin duda alguna, y entonces me traslado a ese, que es distinto a lo que estaba yo Sí, 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 mencionando, yo sé que me fui pero me a otra traslado, cancha. me traslado ahí. Hay condiciones de entorno y culturales que han dificultado mucho más a las mujeres en general a que experimenten por ejemplo, en la toma de decisiones, por ejemplo, y que haga que no hayan tenido suficiente experiencia para aprender del propio error. ¿Me explico? Que es el que realmente te hace fuerte y seguro. ¿Me Mm. explico? Contrario a lo que uno cree. O la experiencia, esa es la que te va formando. Sí, les cuesta más, más trabajo sentirse seguros por falta de experiencia, oportunidad o acceso, ¿me explico? Lo cual es definitivamente un evento o una circunstancia injusta. Pero luego de ahí, el que una mujer en particular, porque no puede uno hablar de género ahí, sino de una persona en singular, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. pues Maite, bueno, pues que Maite corra más riesgos porque tiene el 68 y no el 90, no necesariamente es cierto. ¿Sí me explico? Ujú, ujú. Lo que sí sabemos es que Maite vive esa circunstancia o pudo haber vivido esa circunstancia o pudo no haberla vivido y entonces no tiene ese riesgo al emprender. Pero sí el que emprende o el que toma una acción o se define por algo sin experiencia suficiente, pues puede cometer un acto de temeridad. O sea, como que no sabes a qué te enfrentas y tomas más riesgos de los que podrías o deberías tomar. Este, pero no es por el hecho de ser mujer, ¿sabes? Es por el hecho de no ser prudente. Sí. Sí, Entonces, sí, es que creo ahí, que nos falta como ver, porque como en estamos en generaciones donde hay disrupción, donde hay innovación, y qué tanto, si hay mucho estudio y mucha preparación de quienes están haciendo eso y mucho compromiso, y qué tanto parecen como decisiones solo valientes que realmente no tienen sustento, ¿no? bueno, pues ya todavía más puestos en ese terreno,
pues hay acciones responsables y otras irresponsables, que no creo que sean solo por el hecho de la distinción de género. A veces Sí. es por la distinción porque son edades diferentes, porque son preparaciones diferentes. Hoy tal vez, eh, pudiera cometerse el error. Es parte de esto que te digo, por qué el hombre hierra. Porque tenemos por ejemplo, la imagen de que el conocimiento hoy es tan accesible que lo podemos tener todos, a un teclazo, ¿no? Uh-huh. Y digamos, lo que tienes es la información, no el conocimiento. El conocimiento es la experiencia de hacer, de probar y acertar, o de probar y errar y aprender. Eso no es, ese que es el conocimiento verdadero, no es la información. Entonces, por ejemplo, en este cambio de época se confunde conocimiento con información. ¿Me explico? Y Sí, sí, sí. y eso sí, en algunos casos, pues te puede llevar a creer que pues, lo sabes, cuando en realidad accedes, y que no es lo mismo que saber, ¿no? Uh-huh. Para mí y ahí cae en lo que acabas de decir, pero también es cierto que la edad, mientras más temprana, más inmaduro es uno, porque ha tenido poca experiencia de vida. La madurez otra vez viene con el tiempo, por eso se llama madurez, ¿no? Y esa madurez pues no te la gana el acceso a la información, ¿me explico? Ni tu Uh-huh. inteligencia, ¿me explico? Que puede ser muy inteligente, te lo gana la vida. Uh-huh. Por eso también se cometen errores. Entonces se cometen, digo, uno puede caer como en esas simplificaciones de género o de edades o de época, cuando en realidad tienes que irte a la persona. Hay personas muy jóvenes, muy sabias o muy prudentes, y eso no los hace menos jóvenes, me explico, los hace más asertivos, ¿no? Uh-huh. Y no todos los jóvenes son A o B, como no todos los mayores son A o B, hay de todo, y también hay mayores flexibles y mayores rígidos, ¿sí me explico? Sí, sí, Y sí. mayores con sensibilidad al cambio, pero también con la madurez y la templanza suficiente para no confundirse en el cambio. Por eso, al final del día, Maite, tiene uno que regresar a la persona singular. Uno no puede querer entender a Maite, por ejemplo, con abstracciones tan amplias como mujeres y hombres, o jóvenes y viejos, o menos jóvenes, ¿no? Uh-huh. La verdad es que es solo el trato personal. Este, Por ejemplo, ¿cómo conocerse a uno mismo? es una disciplina, Maite. De Es acuerdo. Uh-huh. una disciplina que te puede llevar con el tiempo. Pero una disciplina, no te creas que es una cosa tan inaccesible, es como lo que te dije antes, es un método, ¿no? Entonces, tú dices, a ver, ¿quieres conocerte? Pregúntate, usa tu instrumento de pensar, tus sentidos para observar, ¿me explico? Uh-huh. Pero pregúntate. Entonces, pregúntate y escucha a tu mismo yo interior que te dice en consonancia con tu entorno, con tu familia, con tus relaciones sociales, realmente dónde estás. Pero tienes que estar dispuesto a escuchar. Uh-huh. Entonces, el que pregunta y se contesta solo, no, me explico. Tú te puedes preguntar a Porque ti no ves mismo, tus puntos ciegos. Ajá. pregúntate a ti mismo, y no es que hables con las paredes, pero eh, piensa en las respuestas como si fueran otros y te vas a sorprender. Simplemente, bueno, y si esto me lo pregunto y estuviera aquí
mi madre, mi padre, mi amigo, mi esposo, mis compañeros de trabajo, me explico, mis compañeros de la escuela, aquellos con los que hago deporte, tarara. Te vas a dar cuenta que no necesariamente piensan lo que uno piensa de sí mismo. Entonces, oír. Y cuando puedas, pregúntale a los demás, pero no preguntes a los demás como buscando la afirmación de lo que tú crees, porque entonces vas como selectivamente buscando al médico que quieres que te diga lo que tú quieres oír, sino con apertura, con naturalidad, sin cosas raras. Y cuando va uno haciendo de esto un hábito, pues se va uno dando cuenta que uno puede autocorregir al ser sensible con lo demás. Y la otra es que leas, que te contrastes. Y eso te va, pregúntate, es una disciplina que bien llevada y bien aceptada te forma un buen hábito, y un buen hábito te va a cuidar toda la vida. Por ejemplo, ¿qué buenos hábitos tú has cultivado que te han beneficiado? Bueno, pues yo te diría que 2 o 3 cosas son muy claras, pero no a mí, sino a las personas con las que yo me relaciono y con las que me identifico, para que también sea yo, pero te digo, es acostumbrarte o disciplinarte para servir. Hay lo que yo le llamo, bueno, no le llamo yo, le llaman otros industrias humanas. O sea, son ese tipo de cosas que te recuerdan en qué mood o en qué modo has de estar, ¿no? Y entonces, hay una que a mí me gusta mucho, es decir, para servir es necesario que sirvas, o sea, que seas útil. Porque pensar en servir sin que uno sea cada vez mejor o más útil pues es medio ficción, ¿no? No es nada más, pues yo sí tengo disposición de servir, ¿no? Una cosa es que tengas disposición, otra cosa es que realmente salgas a servir. La disposición depende de las circunstancias externas, y una vocación de servicio pasa por las circunstancias externas, va más allá. ¿Sí me explico? Sí. Yo creo que la del servicio, es una cosa, un hábito bueno que te hace crecer, Maite. Olvídate, te hace crecer a ti y te hace ser útil para los demás. Una persona, un ser social, no se sentirá nunca pleno, si no aprendió a servir a los demás, ¿sabes? Porque si no sirve a los demás, tampoco sirves para ti. Sí, de acuerdo. Yo creo que esa es una idea que puede ayudar. La otra es, creo yo, la de un buen hábito es el orden, ¿sabes? El orden. Si tú cuidas el orden, dice una vieja sentencia, el orden te va a cuidar a ti. ¿Me explico? Pero que tengas el hábito de tener tu día, si no planeado, ordenado, que haya una cosa primera y otra después, y que las cosas tengan su tiempo y que los tiempos estén en proporción a tus prioridades. No sabes eso, cómo le pone orden a tu vida. ¿Cuántas veces dice uno, para mí lo más importante es la familia, y luego no le dedicamos el tiempo o no está realmente primero, ¿no? Entonces, como el orden en qué va primero y qué va después, y qué tanto es para una actividad y qué tanto es para otra. Yo diría que el orden, el servicio y la integridad. A ver,
Explícanos más de la integridad. Te lo voy a explicar con una secuencia. Ujú, ujú. Es importante tener claro que congruencia e integridad no es lo mismo. Ok, a ver. Yo puedo ser congruentemente estúpido. Y hay quien dice, es que soy muy congruente, sí, congruentemente estúpido. Ok. Y para eso, pero la integridad es que te preserves completo, sin distorsiones. Suele decirse, no es mío, que quien dice lo que piensa, hace lo que dice, pero piensa bien, es un hombre íntegro Mm, o una mujer íntegra. Pero quien dice lo que piensa, pues simplemente es un tipo, pues puedes decir espontáneo, natural y hasta idiota, ¿no? ajá, Quien dice lo que piensa lo que dice, ya es otra cosa, ¿verdad? ajá. Y luego hace lo que dice después de pensar, está bien, pero si ese pensar es un pensar correcto, pues hay integridad en todo el ser, ¿no? Ujú, El estar constantemente pensando, actuando o buscando esa conexión, ¿no? No nada más de que digo lo que pienso, qué natural es hacer una cualidad, pues quién sabe, ¿me explico? ujú. Este, Sí. y así. Entonces, para mí esas tres ayudan, o más que ayudan, las pongo siempre en mi agenda, me las aplico, pero es mi conversación sistemática. ¿Me explico? En mi Sí. trabajo, con las gentes con las que trabajo. Y con todas esto engancha, ¿sabes? El orden y todas las consecuencias del orden o las del desorden y en todos los órdenes de la vida, en todos, las del servicio y no servirte, ¿no? Y las de la integridad, siempre son un enorme tema y un filón para conversar, pero sobre todo para transformar. ¿Me explico? Ujú, Pero no que transforme uno, sino que uno ayude a que sea el otro el que se descubra. Y ahí sigo normalmente una secuencia, somos seres inteligentes, entonces no podemos más que primero entender, ujú, pero somos seres emocionales. Y entonces una vez que entiendes, tienes que saber aceptar, porque hay quien entiende pero no acepta. O sea, le falta madurez ahí, es la inteligencia emocional, ¿no? sí. Pero luego tienes que saber qué hacer. O sea, eso supone que te cultives, que estudies, que vayas a ver qué ha pasado, cuáles son las relaciones, causa-efecto recurrentes. ¿Sí me explico? Entonces, hay quien entiende pero no acepta, pues no le sirvió de nada. ¿Sí me explico? Ujú, ujú. Hay quien entiende, acepta, pero no sabe, tampoco le sirvió de nada. Hay quien entiende, acepta, sabe, pero no puede. Y no puede porque no tiene las cualidades o las calificaciones suficientes. Ahí está la autoestima. Ahí es donde está. ¿Sí? Sí, Y entonces entendí, acepté, sabía, pero no pude. Se acabó. ¿Sí me explico? sí. Hay quien entiende, acepta, sabe, puede, pero te dice, pero no quiere. ¿Y quién es el que no quiere? El que te dice, todo está bien mañana. Y entonces te lo empiezan a echar para mañana. Entonces te faltó la voluntad. ¿Sí me explico? Ujú, sí, Y luego, sí quiero. Pues si sí quieres, lo haces. Pero si no lo haces, se acabó la fantasía. A lo mejor te estabas engañando. ujú. Ese es. Sí, fíjate que estaba pensando, hay tantas, o sea, tanto que aprender, tantas
competencias que desarrollar, tanto que leer, que investigar, que prepararte, que a veces parece que no da tiempo, pero claro que hay tiempo. O sea, hay tiempo para todo y de hecho uno hace el tiempo. ¿Cómo, cómo tú hablarías acerca del tiempo? Porque también hay que darle tiempo a, pues no sé, al deporte, a la familia, a aprender, a desarrollarte, a hacer lo que no quieres hacer, que tienes que hacer. ¿Cómo es tu relación con el tiempo? ¿Cómo lo vives tú? Mira, para empezar, creo que tú lo sabes bien, el tiempo no existe. Ujú. Entonces, es una pregunta con la que necesariamente perdemos. ¿Me explico? Entonces, Mm. es que si hago esto, no puedo esto. Pues ya nomás con el pobre hecho de estártelo preguntando, ya no vas a poder. Lo que tiene uno que hacer para dominar el tiempo, si se valga, es echarte a andar con orden y el tiempo se te multiplica. De acuerdo. ¿Tienes un ejemplo más aterrizado de echarte a andar? Digo, ya explicaste un poco cuáles son prioridades y tal, pero ¿cómo se multiplica el tiempo? No es algo así que te pueda decir aritméticamente como el tiempo, cómo te hago días de 48 horas, no No, sale. pero Lo que te vas a sorprender es que cuando pones orden, el tiempo no te falta. El tiempo lo aprovechas tanto que no te quedas con la sensación de que te faltó. Y al día siguiente, porque lo que hacemos es que nosotros contamos el tiempo por días. ¿Me explico? ujú, ujú. Pero eso es una ficción, yo lo puedo contar por días o por semanas o por meses o por años lunares. Pues, solito me presiono y se va al ratito, es que solo tengo 60 minutos. ¿Y quién te dijo que en 60 minutos tienes que comer, chiflar y bailar? Nomás ponte en orden. Ujú. Si a mí me impacta cuando veo a personas que admiro, hay algo que me encanta que es su nivel de presencia y dedicación a una sola cosa en el momento, queda resuelta y pasan a otra. Y a veces creemos que multitask es lo que me va a volver efectivo porque resuelvo aquí, allá, allá, y no es cierto, porque no queda bien. Hay experimentos, de hecho, donde se muestra cómo no queda bien. Y además no resuelves a profundidad las cosas o no entrenas a los equipos lo suficiente. Es como paradójico. Así es. Pero es que cuando tú dices paradójico, te tiene que llevar así como decir, es que es medio contradictorio. Y Ajá. no. La cosa es bastante más sencilla. Lo que uno tiene que hacer, entender, es que uno puede ser multitask. Hay quien son multitask a un cierto nivel. Así, ¿verdad? Pero si lo que tú quieres es efectividad, no puedes ser multitask. Pero para algunas cosas necesitas poder tener tus cinco sentidos, y en cinco cosas diferentes para algunas cosas. Por ejemplo, para manejar necesitas ser multitask. Ujú. ¿Sí soy claro? Sí, sí, sí. Para no sé qué deporte hagas, pero los que juegan fútbol necesitan ser multitask. Pero a la hora de tirar al marco, tienen que estar enfocados en tirar al marco. Ujú, Entonces, uno tiene que saber hacer esto. Solo que hay gente que se estaciona en uno, se estaciona en el otro, cuando en realidad tenemos que saber subir y bajar. ujú, Y hay vidas que tienen mucho más profundidad, y hay vidas que tienen más superficialidad. Y hay vidas, las del común de los mortales, que nos tenemos que estar moviendo entre los dos campos. Y no tenemos que llegar a tener un mundo binario, el sí y el no, porque ujú. no existe así. Sí. La vida es más sencilla, Maite. Sí, 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 no, de acuerdo. Va siendo más simple y al mismo, bueno, creo que hay una parte de mí que lo entiende y hay otra parte en la que hay tanto que aprender y cómo aprovechar el tiempo y tal, pero solito se va dando. O sea, creo que este efecto compuesto es como que va teniendo su compounding effect, que va teniendo frutos de formas que no te imaginas.
Y que entre menos tratamos como atraparlo, más te da, ¿no? Hay una Así parte, es, así es, así es. Tú eres deportista. sí, 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 Piénsate en el alto rendimiento y piénsate cuando no sabías ni caminar. un paso a la vez, o sea, o poco a poco. ¿Qué pasa cuando nos empezamos a sentir muy suficientes? Me veo con las medallas olímpicas y eso ya empiezo a verlo tan inaccesible, ¿me explico? Que Ujú, me pone tenso. sí. Entonces yo ya no supe llevar el ritmo. Ujú. Sí, no, a mí los temas de desempeño me fascinan, los temas de inteligencia emocional, porque mucho tiene que ver como con cómo estás lidiando con las emociones y con otros también, ¿no? Ujú. Salvador, ¿cómo educar a los hijos en todo esto? O sea, tú cómo educabas, no sé si tienes un hijo o más hijos, pero ¿cómo Tengo educabas seis, tengo a seis. 6? Ah, son 6, no, bueno. ¿Cómo educar a los hijos en todo esto? En que ellos tengan su propia visión, su forma de florecer, de pulir el diamante que cada uno es. Mira, ¿quieres educar? Dedícale el tiempo, en el Mm, buen sentido del uso del tiempo. O sea, simplemente está ahí. ¿Cuánto es eso? No sé, pero estar ahí, que tu hijo no viva la ausencia de padre o de madre. ok. ¿Eh? Y Y hay luego, formas de estar ahí, ¿no? Ah, sí, porque puede claro, estar ahí regañando, ya sabes, y exigiendo de formas que no sé. puedes, tienes que estar ahí, tienes que estar ahí, y lo mismo es para recoger, apapachar, acompañar, pero también es para corregir. No es cierto, bueno, creo yo, para no afirmarlo, el papá no puede hacerle de amigo, es papá, pero es un papá amigo. ¿Sí me explico? El Ujú, amigo, esencia de amigo es distinta a la esencia de padre, pero puedo tener un padre con cualidades de amigo, pero nunca va a ser un amigo, va a ser mi padre, que es mucho más, tiene reclama unas competencias y un modo de ser diferente. ujú. Yo he visto muchos padres, amigos, 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 que después dices, chinga, qué mal ejemplo de mi amigo. Cuando lo juzgas como padre, te parece mal ejemplo. ¿Sí me explico? Ujú. Lo primero es, está ahí en la función que te toca estar en cada momento, y ahí está el criterio, la integridad. ¿Me explico? Ujú. Este, pero eh, otra vez la integridad me lleva a estar ahí y buscar ser siempre ejemplo para mis hijos. Este, que cuando se trata de hacer bien o de no hacerlo, vean o te vean cómo disiernes. Eso es ejemplo. Que cuando se trata de trabajar o no trabajar, vean cómo es que lo haces. Eso es ejemplo. Que cuando se trata de querer a su madre, vean cómo lo haces. Eso es ejemplo. Que cuando se trata de servir a otros, vean cómo lo sirves. Eso es ejemplo. Que cuando se trata de estudiar, vean cómo lo haces, qué sacrificas, qué no sacrificas. ¿Me explico? Que cuando se trata de divertirte, seas ejemplo. ¿Sí me explico? Ujú, ujú. Y tú dices ejemplo, bueno, qué complejo. No, hombre, con naturalidad. El ejemplo es naturalidad, Sí. naturalidad. Y para uno, pues, mientras, mira, la realidad es compleja, pero la conducta es sencilla. Para que tú te muevas en una realidad compleja con paz, tienes que buscar la sencillez de la persona. Mm, Cuando tú quieres ser simplón, eso es otra cosa y no es lo correcto. Sencillez y simplón son cosas distintas. ¿Me ujú. explico?
El simplón es superficial, el sencillo es profundo, pero no se angustia. ¿Sí me explico? Sabe estar, sabe ser, sabe hacer. Y el mundo ha de ser complejo, porque tampoco es cierto que pueda uno decir que el mundo es simple. ¿Sí me explico? El mundo es complejo y la conducta que debemos de tener es de un hombre o una mujer sencilla. Y encuentras en esa complejidad la manera de transcurrir bastante bien. Pero bastante bien no es comodón, es muy asertivamente. Al final del día, el reto de la persona humana es alcanzar la plenitud, ¿no es cierto? Bueno, pues hay que ejercitarse en eso. Y si te devuelves y te preguntas, pues, ¿qué soy? Pues soy célula, ¿no es cierto? Como todas las células, por favor, come bien, descansa y trabaja o hace ejercicio como célula. Como también soy un componente psicológico, es decir, más vale que yo tenga mi mente trabajando en favor mío, que me conozca. Hace un rato preguntabas cómo, que me conozca. 2, que me acepte. 3, que me motive tal como soy, aunque me falten piernas. ¿Sí me explico? Entonces, tengo ya 2 equilibrios, el biológico, el psicológico, el social. Bueno, en lo social busca o hay que buscar que mi expresión con los otros o mi interacción con los demás sea una interacción sana y satisfactoria de aceptación. Hay 3 ámbitos en donde uno tiene que ejercitarse. En el ámbito social, o sea, tus amigos, tu entorno, pero en el ámbito de la familia de manera esencial y saber tener las relaciones bien y en equilibrio, y en el ámbito profesional, porque es ahí donde te desenvuelves en este último para ser productivo, en el otro para sentirte seguro y acogido, y en el otro para funcionar. ¿Sí me explico? Pero también somos espíritu y tenemos que buscar estar en equilibrio con la realidad trascendente. Cualquiera que ha hecho el esfuerzo de repensarse descubre que somos espíritu, que hay cosas que no tienen ni peso ni volumen y sin embargo están ahí y operan, ¿no? Bueno, eso rápidamente nos conecta a la realidad metafísica, más allá de lo físico. Y si descubro que como ser espiritual puedo ver aquello, pues no nos queremos ver privados de aquello. Entonces, tener clara una idea de quién soy aquí y para qué estoy aquí, y si estoy realmente para algo más metafísico o más allá. Si es así como parece que es así, ¿me explico? Ojalá que esté uno vinculado con, ¿no? Esa es la religión, y la religión no es la religión 1, la 2 o la 25, es cómo me ligo con la realidad metafísica. En la religión mía, por ejemplo, pues yo me relaciono con él no solo como creador, como omnipotencia, sino también como padre. Y eso me hace tener una religión, que no es la que viene en un catecismo. ¿Sí me explico? Es una relación con él distinta. ¿Sí me explico? Y finalmente, para estar permanentemente ahí, pues tienes que tener en acto tu inteligencia, tu voluntad, finalmente el alma, ¿no? ¿Cómo cultivas tu religión con él o esta parte metafísica? Pues ¿O cómo es esa relación? Así como te acabo de decir, yo observo con mi inteligencia la creación y descubro un ser creador, ¿sí? Pero también lo veo con una perspectiva de creador y padre. ¿Me explico? Y trato de vivir en consecuencia. Es muy difícil, por ejemplo, que alguien que no ha tenido padre o madre
pueda vivir esa relación. No es que nadie no lo tenga, pero que no tenga la experiencia de haber tenido un padre, una madre humana cercana a, como decía hace un rato, que hubiera estado ahí, porque no tienen esa experiencia. Ujú. Pero cuando la has tenido, vive con naturalidad esa, y esa pásasela a tus hijos. Y vas a descubrir cómo tus hijos, de manera natural, están conectados, y están conectados sanos, porque la emoción o las emociones no son más que lo que te hace sentir después de que piensas de una determinada manera. ¿Me explico? Y ese sentir, tú no sabes cómo nombrar a los sentimientos, a lo que sientes, más que con la manera como aprendiste a juzgar lo que sentías. Si no sentiste, vas a tener emociones negativas o de ausencia. ¿Me explico? Y eso te va todo el tiempo a estarte dando la lata hasta que no entiendes que a lo mejor no necesitabas un padre o una madre, pero sí necesitaste alguien con quien hablar, ¿me explico? Y que te mostró incondicionalmente su cariño, su atención, lo que yo le llamo el servicio, ¿me explico? Y entonces con eso le abres la puerta. Que siempre tenemos esa figura en nuestra vida. O sea, todo el tiempo, Maite. Nada más que la tenemos que ver. Están a un lado, pero ¿sabes cuándo no la ves? Cuando tu soberbia te incapacita. sí. ¿Sabes qué? También cuando la vida se empieza a tratar de nuestras máscaras, ahí perdemos el verdadero sentido del que tú hablas, que es servir, porque es un placer, es un gusto y te llena de plenitud. Pero luego o sea, como que nos entretenemos mucho en nimiedades, en cosas que no van a hacer la diferencia, que no nos convienen. Lo dices bien, nimiedades. Ok, a ver, déjame preguntarte algo sobre ser consejero, que a mí me parece algo ¿Ser qué? increíble. Ser ¿Ser qué? consejero. Ah, Consejero en empresas, qué funciones tiene, qué nivel de responsabilidades, uy, espérame, qué nivel de responsabilidades conlleva. O sea, como este mundo, porque me parece fascinante estar involucrado en muchas empresas, sirviendo, pero al mismo tiempo creo que no es tan sencillo. O sea, sí requiere un nivel de preparación, de inteligencia, de estrategia o de metodología, como le sí, llamabas. sí. O sea, a ver, consejero, el que da consejo, ¿no? Consejero, integrante de un consejo de administración, ya me pones en una empresa, ¿no? No necesitas estar en una empresa para hacer la función de consejero. De hecho, hay un don que se llama el don de consejo, ¿no? Que es la capacidad que tienen algunas personas para saber decir, alentar, a veces es acompañar porque no necesitas hablar. Me explico, porque a veces habla uno más sin hablar o dice uno más sin hablar. Pero, pero el consejo de administración, pues es una figura de gobierno en la empresa que tiene como función que la dirección general ejecute de acuerdo a un plan o ejecute en dirección a unos objetivos, pero por otro lado, el consejo es un servidor de los accionistas, ¿sabes? Los accionistas integran un consejo para que acompañe su gestión, normalmente un director general. Entonces, acompañar la gestión buscando que la toma de decisiones o la construcción organizacional
o la manera como se desenvuelven en el mercado o en el medio en el que se mueven sea la más conveniente, la más competitiva. Por eso dices estrategia y dices bien, estrategia es para saberse mover en el territorio en el que están. Acompañamiento de gestión es para asegurarte o cuidar a tu director general o al que ejecuta para que tome las decisiones correctas, pero también construya la organización y sepa hacer que los otros hagan, que las otras personas realicen y las mantenga unidas. Pero también, por otro lado, es como una B invertida. Hacia abajo, el consejo tiene al director y a toda la organización, y hacia arriba es un triángulo invertido. Todos los accionistas tienen al consejo, ¿no? Entonces, al consejo le dan un mandato de gobierno y el consejo le da a la dirección un mandato de gestión. Es decir, a les dicen cómo gobernar y ellos lo traducen en cómo ejecutar lo que tienen que decidir, cuidar y proteger. Entonces, pues un consejo teóricamente lo forman las personas que los accionistas consideran son convenientes, prudentes y adecuadas para el logro de un mandato, de lo que ellos quieren. Entonces, cuando los accionistas tienen claro que quieren crecer o que quieren rentabilizar o que quieren cumplir con una misión o que quieren que no se corran riesgos, pues normalmente esto lo mandatas, y lo mandatas en un consejo en donde tienes que tener personas aptas para cumplir el mandato, ¿no? Y tienen que tener pues características especiales, han de ser gente con capacidad de análisis, con capacidad de síntesis, con capacidad para resolver problemas, para orientar hacia resultados, para conciliar, para negociar. ¿Me explico? Es decir, muchas áreas. Ahora, pero no todos los consejeros tienen que tener todas esas áreas. Hay unas que son comunes y otras que son especializadas. Entonces, según el consejo del cual se trate, a lo mejor te encuentras financieros, comerciales, técnicos, sí, técnicos en el consejo o directores generales o emprendedores, según las cualidades o las características de la empresa, pero también lo que quieren los accionistas. ¿No? En muchas empresas, los accionistas, el consejo y la dirección es lo mismo. Entonces es muy complicado que alguien ejecute, se juzgue como consejo y agrade a los accionistas. ¿Me explico? Y ahí es donde, por ejemplo, hay un reto particular, que es el que a mí me gusta jugar. A mí me gusta ser, dentro de los consejos, lo que se suele llamar el consejero protector. ¿Qué protejo? Que el accionista sea accionista, que el consejo sea consejo y que el director sea ejecutivo. Es decir, y para eso, pues tienes que ser educador. ¿Me explico? Porque al accionista le tienes que hablar de un modo, a tus pares en el consejo de otro y a un director o un ejecutivo de otro. En todos los casos con respeto, en todos los casos con objetividad, invitándolos a la ponderación y a la corrección. Entonces, por eso te decía hace un rato que yo he cambiado el aula por la sala de consejo. Está buenísimo. Eso es lo que... No sé si te respondí. No, me encanta esta respuesta. Y, Salvador, ¿tú a quiénes admiras, de quiénes aprendes, de personajes históricos, vivos? ¿De qué formas tú te vas nutriendo? Supongo que también de los mismos empresarios, de los otros consejeros, pero... Mira, tengo claramente figuras.
figuras a las que acudo verdaderamente como modelos. Entonces, cuando pienso en un modelo de humanidad, en el único en el que pienso es en Cristo. Okay. Cuando pienso en términos de un guía espiritual, fíjate que no dije Cristo guía espiritual, Sí. Humanidad. Entonces, yo lo que veo en Cristo es la humanidad de Cristo, que es, para mí era Dios, ¿me explico? Pero eso es lo que veo, su humanidad, ¿me explico? Explícame un poquito más de esta humanidad que ves en Cristo. La manera como Él, voy a dejar a un lado siendo Dios, ¿no? Ajá. Es siendo hombre, la manera como vivió en la tierra y actuó en las situaciones que alcanzan a los hombres o que tienen que ver con los hombres. Eso me parece a lo mejor no debo decir Cristo, sino Jesús. ¿Me explico? Jesús se hizo Cristo en la cruz. ¿Me explico? Pero Jesús es el hombre que vivió como nosotros. La manera como interactuó, la manera como dedicó, priorizó, enseñó, eso me parece la parte humana de Jesús impresionante. Entonces la tengo presente constantemente y no de manera afectada, sino de manera agradecida. Como guía espiritual, a mí me encanta Juan Pablo II. Me parece que ahí, cuando miro su parte mística, su enseñanza teológica, pero al mismo tiempo su actividad pastoral y su cercanía con las causas, me pareció, es mi ejemplo. Digo, mi ejemplo es un decir, yo no aspiro a eso. Lo que quiero es simplemente decir que ahí están las pautas que observo. Tuve una figura intelectualmente poderosa en el campo del management, pero de las relaciones humanas, yo diría de esto que yo llamo poner a la persona al centro. Ese fue Carlos Llano, quien tuve el privilegio de tener muy cerca y de observarlo y de ahora leerlo y leerlo y leerlo. Ese es para mí un referente. Como empresarios he tenido el enorme privilegio de haber convivido entre dos gigantes, Lorenzo Cerviche y Alfredo Achar, este último judío y el otro católico. Yo aprendí de ellos la responsabilidad social y la responsabilidad empresarial. Y no dije social empresarial, sino la responsabilidad empresarial y la responsabilidad social, porque no necesitaban de la empresa para hacerse sensibles sociales, ni eran sensibles sociales hacia un lado y en la empresa actuaban distinto. Fueron de verdad, bueno, Lorenzo ya falleció, Alfredo no ha fallecido. Gozo todavía de su amistad. Pues son mis referentes. Y en la parte profesional, la manera como yo trabajo, te lo dije al principio, fue mi padre. Mi padre. Estos son mis referentes. Son las figuras a las que volteo cuando hago o quiero hacer algo y lo quiero pensar. Va por ahí. Esos son. Y desde luego, pero ya es mi trabajo y es un gozo, todo el tiempo estoy observando, ponderando, sacando conclusiones
de todas las personas con las que me relaciono. Yo de todas las juntas a las que asisto, termino y pongo por escrito algo que aprendí. Entonces, pues voy teniendo como esa disciplina, ¿no? Y entonces todos me van dejando algo. ¿Has aprendido algo de esta entrevista? Claro. ¿Qué? Mira, pues me sorprende que te hayas querido dedicar a esto que haces. Revisé alguno de los materiales que habías hecho. La manera como usas la pregunta. ¿Me explico? Y dos cosas que se ve en tu rostro. No lo dices, pero lo muestras. Hay como un deseo de oír. En una persona joven, oír es una enorme cualidad. Me parece bien. Y la asertividad pasa por un rostro suave, sonriente o amable. Y tú sintetizas esas tres cosas y eso está muy bien. Y me parece que eso te va a ayudar, pero me invita inmediatamente a platicar con mis hijos y decirles eso. Fíjate que tuve una entrevista con estas y estas características, noté esto y les preguntaré qué piensan. Ok, buenísimo. Qué padre. Gracias. Salvador, si estuvieras, bueno, normalmente estás pero en una mesa con jóvenes visionarios, exploradores, ¿qué les aconsejarías? Jóvenes de espíritu, no de edad, necesariamente. Que no dejen de intentarlo. Pero intentar lo que sea, siempre que sea ético. Pero que intenten. No van a cambiar el mundo todos, pero van a cambiar su mundo, su vida. Intenten. El problema con el intenten o con el emprende es que todos piensan que emprendiendo ellos cambian el mundo y emprendiendo ellos se cambian a sí mismos. Emprendan, intenten, háganlo. Y que no los detenga el que el mundo no cambie. Ustedes ya están cambiando. De acuerdo. Eso. Creo que tengo chance de preguntarte algo más. Ya sé que estamos con el tiempo terminando, pero ¿qué le dirías a los jóvenes que les da miedo el país, México, por la forma en cómo se maneja a nivel gobierno? Que muchos se quieren ir o hay pretextos, ¿no? De no intentar. Mira, hoy estoy convencido, unos más y otros menos tienen la posibilidad, pero convencido sin duda alguna, que a todos se les ampliaron las fronteras, ¿sabes? Si le preguntas a tu papá y si tienes todavía abuelito, ojalá lo tuvieras, le preguntaras cuál era su mundo, te sorprenderías que su mundo era el pueblo donde vivían y la calle en la que jugaban. Hoy tú pregúntale a nuestros jóvenes y no importa el nivel social, cómo ya tienen, por todo lo que hoy vivimos, el internet, los dispositivos, tienen un acceso, tienen un conocimiento de un mundo que no está ni en su calle ni en su pueblo. Decía la persona a la que te dije, Carlos Llano, creo que era una cita de otro a su vez, pero él decía, no se le pueden poner puertas al campo. Y hoy el campo está muy grande.
Si piensan que en su país no hay futuro, date futuro. Si piensas que están las cosas muy mal, pues yo más bien les diría, ¿y qué vas a hacer? ¿No? Oye, me quiero ir, pues vete. Me quiero quedar, quédate, pero emprende, pero toma iniciativa. Aprende. Hoy el tema no está para sumarte a la lista de movilizados en el mundo, a menos que estés amenazado con tu vida. ¿Sí me explico? Si no estás amenazado con tu vida, quiere decir que vives en libertad. Y si vives en libertad, haz lo que más convenga a tu espíritu libre, pero ético. ¿Algo más que quieras agregar, Salvador? Agradecerte tu tiempo, ¿eh? Y tu buena disposición para escuchar y para sacar cosas ahí del cajón. Y que tengan muy buen día. Igualmente, buen día. Gracias, ¿no? Gracias a ti por el tiempo, por servir. ¿No? Como que para mí me llevó a otra dimensión del servir. Yo creo que, o sea, estamos todos para contribuir en este planeta, pero con lo que compartiste es como llevar a otro nivel la forma de contribuir, y eso tiene que ver con preparación, con disciplina y dedicación. Entonces me dio una dimensión más amplia de todo esto. Entonces, mil gracias, mil cosas más que aprendí. No, y déjame decirte algo y para pedirte un favor. Hace tiempo, hace ya muchos años, organizaba yo una serie de encuentros, paseos, nosotros le llamábamos campamentos, en donde me llevaba a hijos de mis amigos y a, pues no necesariamente amigos, pero personas que confiaban en nosotros, lo digo nosotros, mi esposa y yo, para tener una experiencia en el extranjero. Y pues traíamos grupos de más de 100 personas, ¿no? Y entonces, en una ocasión me preguntó mi esposa que a veces no entendía por qué todo aquello, porque yo le dedicaba mucho tiempo a hablar con todos los niños que venían, o jóvenes. Entonces le digo, es que es para mí la oportunidad de poderles decir lo que ellos no están dispuestos a oír cuando estoy yo solo. Pero cuando están con otros y ven que a los otros algo les cae en 20 o les interesa algún tema, se preguntan, ¿y por qué? Entonces, te menciono esto porque quisiera que me regales lo que hagas con esto, porque quiero que lo vean mis hijos, porque es como haber hecho una de esas charlas de hace 25, 30 años, cuando hacía yo esto y decirles, mira, platiqué con Maite, que tiene más o menos su edad, ¿me explico? Y de esto se platicó, y eso es lo que le interesó, y quiero que lo oigan. Ese es como les dedico tiempo a ellos. Ah, está buenísimo. O sea, hay muchas otras cosas más que me interesaban que no pregunté por falta de tiempo, pero bueno, en otra ocasión lo hacemos. Y claro que sí, yo te comparto esto cuando quede. Muy bien, muy bien. Muy bien. Maite, saludos en tu casa, a tu esposo y a, no sé si tengas hijos. No, yo soy soltera sin hijos y pero feliz. Está bien, está bien. Bueno, a tu papá, me lo saludas mucho. Te los saludo, sí, claro. Qué gusto, Salvador. Gracias por este tiempo y yo te comparto esto en cuanto quede. Si alguien te quiere buscar alguna información de contacto que quieras dar. No te entiendo. O sea, un correo, LinkedIn. El mismo que te di. Ok, perfecto. Entonces yo lo pongo en la descripción. Gracias, Salvador. Estés bien. Mentores. Espero que hayan disfrutado esta entrevista tanto como yo la disfruté. Realmente
Salvador el doctor Salvador Cerón Aguilar es un gran ser humano que está generando un montón de cambio a nivel empresarial, a nivel de progreso en nuestro país y en familias, obviamente. Entonces, bueno, me encantará saber de ti, qué es lo que más te sirve, qué es lo que más te gusta. Y voy a decir algo, más allá de cómo él vea ciertas cosas, si tiene que ver como con Cristo, o sea, es como universalizar, llevar a un nivel universal lo que él comparte en esta entrevista. Entonces, por supuesto, quiero saber de cada uno de ustedes. Acuérdense que estamos en todas las redes, Mentores con Maite, yo como Maite Valverde de Loyola. Y bueno, pues gracias por escuchar, gracias por compartir, por compartir esto con otras personas a quienes también va a hacer la diferencia, porque sí hace una diferencia. A Salvador lo puedes contactar en ceron con c.dr de doctor @stf.com.mx. Gracias por escuchar, gracias por compartir. Estamos en contacto, ya sabes, cada semana una nueva entrevista con la vida extraordinaria de héroes cotidianos o el conocimiento extraordinario de héroes cotidianos. Mentores.